Dios es bueno con nosotros. Le vamos a dejar el lugar a nuestra hermana Lorena Valenzuela. Ella va a compartir esta mañana con nosotros. Vamos a darle un aplauso, hermanos, a nuestra hermana. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar aquí. Todo el tiempo digo, yo no me voy a acostumbrar y no quiero acostumbrarme, porque cuando uno se pone nervioso es que vamos a dejar que Dios es el que haga las cosas y no nosotros. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Timoteo 4:6. Nosotros el viernes pasado tuvimos la célula en la casa de la hermana María y el hermano Orlando. Y el hermano Héctor empezó a leer precisamente esta versículos que vamos a leer. Y hay algo ahí que me llamó mi atención. Y es una sola palabra que me llamó la atención y yo dije, yo no había pensado de esta manera, ni nunca lo había mirado de esta forma. Vamos a leer Primera de Timoteo 4:6. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Yo no me había puesto a pensar que qué importante es la nutrición. Hasta que tengo que ir al doctor y me dicen, tienes que cuidar lo que te alimentas. Nosotros nos cuidamos, ya sea porque queramos estar en línea, o ya sea porque queramos nosotros estar por alguna enfermedad o alguna dieta que nos ponga el doctor. Y yo pensando, yo dije, cuando el hermano Héctor estaba diciendo nutrido, yo me quedé pensando, dije, yo puedo estarme preocupando de cómo estar nutriendo mi cuerpo físico, pero cuando me he preocupado de cómo estoy nutriendo mi vida espiritual, mi espíritu, de qué lo estoy alimentando. Y es algo que estaba en mi cabeza y incluso yo le iba a decir al hermano Héctor de esta palabra, pero dije, no, mejor me la guardo. Pero fue algo que yo me puse a pensar. Podemos buscar una buena salud física. Tener una buena salud física. Hacemos todo porque vemos los atletas llevan un régimen estricto. Un régimen con una disciplina. Un régimen de que dice, yo no me puedo saltar una comida, o yo no me puedo saltar un alimento, o esto puedo comer, o esto no puedo comer. Y yo dije, así tenemos que hacer en las cosas del Señor. Tenemos que tener un régimen alimenticio de qué es lo que vamos a comer y de qué es lo que no vamos a comer. ¿Qué estoy alimentando yo a mi espíritu? Mi primer punto es de qué estamos alimentando nuestra vida espiritual. ¿Qué alimento nos nutre? Si nosotros podemos ver en los lugares del McDonald's o comida así, a mí no me gusta llamar la comida chatarra, porque toda la comida es buena, pero es comida que no nos nutre. Nos ponen los etiquetas donde dicen, tiene tanta grasa, tiene esto y tiene esto, sí. Y decimos, no, es que esto no lo voy a comer. Ahora, ¿de qué estoy yo alimentando mi vida espiritual? A lo mejor estoy haciendo algo que no me está nutriendo a mi vida. A lo mejor estoy haciendo algo que no me está alimentando espiritualmente bien. Es algo de lo que yo analizando y pensando, decir, yo estoy haciendo algo que no me está alimentando. Yo no voy a ser una persona que esté bien alimentada si yo no me pongo bien con el Señor. Dice mi segundo punto, dice, ¿qué pasa cuando no tenemos nuestro espíritu bien nutrido? Va a venir una prueba, una lucha, y yo no voy a tener fuerzas de cómo salir adelante.
Va a venir podemos ponerlo en lo secular, va a venir una enfermedad. Si no tenemos nuestro cuerpo bien nutrido, si no tenemos la alimentación necesaria, nosotros no podemos enfrentar una enfermedad. Muchas veces nuestro cuerpo está débil y si nuestra alimentación está donde tiene que estar, no quiere decir que no vamos a pasar por alguna enfermedad, pero vamos a poder pelear con ella. Si nosotros estamos alimentándonos de la palabra del Señor, si nosotros nos estamos alimentando de las cosas del Señor y hacemos todo lo posible de alimentarnos del Señor completamente, vamos a poder librar batallas. Vamos a poder hacer las cosas. Vamos a tener esa fuerza para pelear. Porque si no, no la vamos a tener. Vemos a los niños que tienen mala desnutrición y son enfermizos. O uno mismo, si no tiene el cuidado correcto, nosotros mismos nos podemos enfermar. Y es más, una enfermedad física, hay veces hay medicina. Pero la única medicina que puede sacarnos de una enfermedad espiritual es el Señor. Él nos va a dar la medicina correcta. Él nos da la alimentación correcta. Él nos dice, ¿sabes qué? Aquí está mi palabra. Aliméntate de ella. Muchas veces yo puedo decir, me voy a saltar el desayuno. Ay, porque yo no tengo ganas de desayunar. Pero yo soy la que se está perdiendo. A lo mejor yo puedo decir, mañana leo, hoy no tengo ganas de leer. O mañana oro y así me voy a ir. Se me va a hacer un hábito de no hacerlo. Y cuando yo venga esa pelea, esa lucha, esa prueba, yo no voy a tener defensas para poder pelear. Yo no voy a poder decir, ¿sabes qué? Tengo las defensas suficientes para pelear así. Y hay algo tan importante, no tenemos las fuerzas para servir. Cuando nosotros estamos enfermos, no tenemos ganas de hacer nada. No queremos levantarnos, no, me siento mal, no quiero levantarme. Me siento mal, no tengo fuerzas para hacer así. Tengo muchas cosas que hacer, pero no me siento completamente bien. Y es triste que yo al menos, yo me frustro conmigo misma cuando yo me siento mal y yo tengo muchas cosas que hacer. Y en muchas ocasiones tenemos que hacerlo a pesar de que no tengamos fuerzas, a pesar de que no tengamos luchas, de ganas de luchar completamente. Pero si en la vida espiritual, si yo estoy alimentada completamente bien y yo estoy nutrida en las cosas del Señor, yo voy a tener fuerzas para servir al Señor, para servir a otros, para servir a los que están al lado mío. Porque si yo enferma no puedo servir. La Biblia nos habla de cuando la suegra de Pedro estaba enferma. Los hermanos se acuerdan mucho de eso porque Dios sanó a la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba en cama tirada con temperatura. Agarró el Señor, fue, oró por ella y la sanó. ¿Y qué hizo después? Se puso a servir. ¿Por qué? Porque ella se sentía sana. Porque ella se sentía completamente bien para poder servir. Así somos en el Señor nosotros. Tenemos que estar buscando cada día la alimentación del Señor para poder servir. De poder tener ese empuje para servir, esa decisión para hacerlo. Mi tercer punto dice, ¿cómo alimentar mi espíritu? Les voy a pedir que hablamos la Biblia en el Salmo 63:1. Gracias, pastor. La Biblia nos dice, y el salmista nos dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en la tierra seca y árida donde no hay aguas. Nos está diciendo aquí, una de las principales alimentación del cristiano es la oración. Aquí nos está diciendo, de mañana te buscaré. A veces podemos decir, voy a orar en el día, pero a veces estamos tan ocupados que no lo vamos a hacer.
Y cuando tú te levantas en la madrugada, donde está todo callado, donde está todo solo, es más fácil que tú lo puedas hacer. Agarrar y orar con el Señor. Ese es uno de los alimentos esenciales. La oración al Señor. Alimentarse día a día en la oración con el Señor. La segunda está en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Jesús es nuestro pan de vida. Jesús es el alimento esencial para poder vivir. Yo me he puesto siempre a pensar y hay momentos que todos pasamos por un momento donde queremos tirar la toalla y queremos decir, yo ya no voy a hacer nada, yo ya no quiero orar, yo ya no quiero hacer nada. Pero si ustedes lo notan en ustedes, es como cuando tú dejas que tu cuerpo empiece a morir de hambre. Te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir que algo te falta. Empiezas a sentir que ese alimento lo necesitas. Así es con el Señor. Tienes que ser ese alimento que verdaderamente necesitamos. Tomarlo, comer de Él, de su palabra en oración. Es algo tan importante. Dice, y aparte ejercitándonos en la palabra y en el servicio del Señor. Hacemos ejercicio cuando queremos, yo soy una de ellas. Y digo, ok, sí duele hacer ejercicio, pero después de eso te sientes bien. El ejercitarte en la palabra, ejercitándote, sirviendo a los hermanos, sirviendo a tu casa, sirviendo a tu familia, sirviéndote a tus vecinos, sirviendo al Señor, ejercitas tu persona, ejercitas tu fe. Orando por una persona, tú lo estás poniendo en práctica, te estás ejercitando. Ayudando y sirviendo a otra persona, lo estás ejercitando. Los atletas, volvemos otra vez, es un ejemplo. Y Pablo se esmera en poner en pie la vida de un atleta, en disciplina, en alimentación, en buscar y decir, yo voy a llegar a la meta. Yo voy a llegar a aquella meta, yo quiero llegar allá. Pero yo tengo que disciplinarme, yo tengo que poner en práctica y ponerlo en práctica también el servicio del Señor. Es algo tan importante. Y dice Pablo sabía la importancia de ser un buen ministro nutrido en el Señor. Pablo le dice a Timoteo, sé un buen ministro nutrido en el Señor. Sé alguien que pueda nutrir y a enseñar a otros. Enseñar a otros. La Biblia nos dice y esmera que Timoteo, porque él se preocupaba por él como su hijo, esmérate en ser así, esmérate en dar ese alimento a los hermanos, esmérate, cuando nosotros llegamos a nuestra casa o vamos a tener un invitado, buscamos de darles una buena comida. Pero si yo no tengo los alimentos necesarios para poderles dar ese alimento, ¿cómo voy a poder dar algo que yo no tengo? ¿Cómo voy a poder decir, yo quiero darte esto si yo no tengo ni para mí? Si yo puedo tenerlo para mí, mi persona, y yo tengo, lo voy a dar. O buscamos. Es una batalla constante que podemos ir al doctor y lo primero que te llenan formas. ¿Cuántas veces comes al día? ¿Cuál es tu alimentación? ¿Comes calcio? ¿Cuántos de estos productos comes? ¿Cuánto de esto fumas? ¿Tomas? ¿Haces drogas? Y a veces el Señor, ¿cómo te estás alimentando? ¿Estás haciendo esto que no quiero que hagas? A veces hay que hacernos ese mismo cuestionario que nosotros hacemos cada día que vamos al doctor.
ese mismo cuestionario delante del Señor. Señor, estoy haciendo esto que no está bien, ayúdame. Señor, yo quiero pasar más tiempo contigo, no lo paso. Cuando leemos ese cuestionario en la clínica con el doctor, tenemos que ser honestos. Tenemos que tener esa honestidad de decir, si fumo, tengo que poner que sí. No puedo engañar al doctor y decirlo, porque ellos ya saben. Lo mismo con el Señor. Yo tengo que alimentar mi vida, alimentar mi cuerpo. Pero más importante que alimentar mi vida y alimentar mi cuerpo es mi alimentación espiritual. Porque eso es lo que me va a llevar con el Señor. Eso es lo que me va a llevar a estar con Él. Lo que me va a hacer pasar en el transcurso de esta vida, ¿qué es lo que me va a hacer pasar? Yo me corté un dedo, ustedes me han visto con... Yo voy al doctor y me revisa y me dice, es que tú tienes diabetes, tengo que cuidarte más. Y me dice, y yo veo, lo pongo a lo espiritual. A veces estoy pasando por una prueba y yo tengo que tener más cuidado en esto, porque yo quiero pasar de así y salir con bien. Y no lo voy a hacer dejando pasar los alimentos, no lo voy a hacer así. Para un diabético, la alimentación es esencial. Para un diabético tienes que comer y tienes que dejar muchos alimentos de comer. Para un cristiano, la alimentación en Cristo es esencial. Para un cristiano, una persona que de verdad anhela servirle al Señor, de verdad de una persona que quiere servir al Señor, tiene que tener un régimen especial de alimentación. Y no es tan difícil. Nomás es de quererlo, proponerlo nosotros mismos. Gracias a Dios mi dedo ya está bien. Todavía tengo que traer esto para esta mañana. Pero si mi sangre no hubiera estado bien, no se hubiera podido sanar tan rápido. Pero si yo estoy bien con el Señor y mi alimentación está bien con el Señor y mi decisión está bien con el Señor, yo voy a poder pasar por lo que venga. Si viene algo, una prueba, una lucha, problemas siempre va a haber, como decía el pastor Marcelo en la mañana. Pero tenemos la fuerza para continuar, tenemos la fuerza para seguir, tenemos la fuerza suficiente para decir, yo voy a vencer esto que está viniendo a mi vida. Tenemos una decisión de buscar y decir, yo quiero una buena relación con Dios. No es algo que puede decir, no puedo tenerla. Nosotros las mujeres siempre decimos, no voy a comer esto porque me engorda. No voy a comer, y tratamos de cuidarnos. Pero hay hermanos que también son muy vanidosos. Y también dicen, no voy a comer esto y no voy a hacer esto. De la misma forma, hay que decir, yo quiero alimentarme con esta comida. Yo quiero alimentarme del alimento que Dios tiene para mí cada día. En el desierto el Señor les daba maná del cielo y los alimentaba. Él quiere seguirnos alimentando cada día igualmente a nosotros. Él quiere seguirnos alimentando y darnos. Él pone los medios. Muchas veces decimos, creo que no tengo ganas de ir a la iglesia ahora. Pero yo me estoy perdiendo, me estoy saltando un alimento, porque Dios tiene algo nuevo para nosotros. Yo pude haber dicho, yo no voy a la célula, ahí está al lado de mi casa, pero no voy a ir a la célula, no tengo ganas. Yo pensando, ¿qué voy a predicar? Y esa palabra me llamó la atención. Es algo que yo nunca había pensado. ¿Qué de mi nutrición en la vida espiritual? ¿Qué de lo que yo quiero en mi vida espiritual? ¿Cómo me estoy alimentando en mi vida espiritual? Y es algo que me vino a la cabeza. Si yo no hubiera ido al servicio, yo no lo hubiera encontrado. Me lo hubiera pasado quebrándome la cabeza, buscando qué es lo que yo iba a hacer. Pero es algo que me llamó la atención. Cada día que lees la palabra del Señor es un alimento diferente. Cada día que tú oras con el Señor es un platillo diferente.
Cada día que tú vienes a la iglesia, Dios tiene algo para ti diferente. No hay una cosa que pueda decir que me voy a cansar de la comida del Señor, de la palabra del Señor, porque cada día son nuevas sus misericordias. Podemos decir, yo puedo ir al mejor restaurante donde tienen comida de todo el mundo, pero el mundo tiene un cierto nivel. Todo el mundo puede decir de África, de todo, pero en el Señor, en el restaurante del Señor, si lo podemos decir así, tiene abundante de alimentos, diferente cantidad de alimentos, diferentes alimentos que sirven para nutrir tu vida, para cuando estás en una enfermedad o para cuando estás en una prueba, cuando estás en una tribulación o cuando tú puedes ayudar a otra persona. Dice, les voy a leer Primera de Timoteo del 4 al 6, dice, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es algo que yo lo quiero en mi vida, yo lo pongo en práctica en mi vida, porque yo quiero de verdad estar nutrida en el Señor. Porque cuando yo me he alejado, que yo digo, no quiero esto ahorita, yo misma, mi espíritu se siente mal. Y no para que digan, ay, la hermana, no, tengo muchos defectos, tengo muchos problemas a veces en mi persona. Pero lo importante es de que yo sé dónde está ese alimento espiritual, que yo puedo ir a buscarlo y no me van a cerrar la puerta. No me van a cerrar la puerta, sino dice el Señor, entra y come. Entra y come porque yo tengo algo especial para ti. Entra y come porque aquí te va a quitar la sed. Aquí te voy a quitar las ganas de tener hambre. Y es algo tan importante que para mí yo dije, Señor, es cierto. Porque yo tengo que ponerlo primero en mí. Yo no voy a decir, esto nomás es para mi esposo. Por no poner a todo. No, es para mí. Yo tengo que empezar en mí. Porque yo tengo que cuidar mi nutrición en Dios. Yo tengo que cuidar mi vida con Dios. Porque mi relación es entre Dios y yo. Y pudiendo enseñar a otros, como Pablo le dice a Timoteo, diciéndole, así esto enseñas, serás un buen ministro del Señor. Es lo mismo que podemos decir. Los coaches dicen, si sigues esta disciplina, tú eres un buen atleta, tú vas a ganar triunfos, tú vas a ganar, tú vas a ser un ganador. El Señor nos dice, vas a ser un ganador, pero te va a costar. Y es algo hermoso cuando tú pasas las cosas y pasas las pruebas y tú dices, sí Señor, sí es cierto, gracias porque tú estuviste conmigo. Y yo le doy gracias al Señor porque Él me pudo dar este pensamiento, no digo que es tan largo, pero es algo de verdad que impactó mi vida primeramente. Que impactó mi vida porque si no impacta mi vida, lo que yo les diga va a sonar hueco. Porque primero la palabra me tiene que hablar a mí. Primero me tiene que hablar a mí. Y si no me habla a mí, ¿cómo puedo yo esperar que lo mismo que el Señor trató conmigo, trate con ustedes? Yo le doy gracias al Señor por ello. Que Dios les bendiga.